el efecto de la sangre, la función de la sangre, y que tiene que ver él, Yeshua, como el medio por el cual Dios le da a él esa responsabilidad o ese, diríamos, ese servicio especial que como ser humano iba a realizar para justificar lo que en un principio el Eterno considera que cada, cada acto de sacrificio hecho por un animal es limitado, ¿sí? Cada acto que se realizaba como sacrificio realmente cumplía una función temporal. Pero lo que el Eterno, así como el hombre fue creado a imagen y que fue hecho semejante al Eterno, al Creador, se le dio también una facultad al hombre de ser eterno. Sin embargo, con la transgresión del primer Adán, eso no fue posible. Entonces la capacidad del hombre se limitó. Y en esta segunda reconstrucción o reposición de ese primer Adán, Yeshua viene a representar entonces ya el segundo Adán, que en él sí se cumple todo lo que originalmente el Señor deseaba de la creación, el hombre como creación. ¿Sí? Pero ese segundo Adán, que tenía todas las facultades desde el punto de vista divino, porque el hombre no fue creado para ser limitado, sino para ser eterno. ¿Sí? Y entonces Yeshua viene a mostrar en su humanidad lo que originalmente Dios había creado, un ser que iba a ser eterno. Entonces, ¿qué muestra Yeshua? Un poder que se manifiesta en un hombre que por su forma de cumplir, de agradar al Eterno, empieza a manifestar acciones divinas. Por eso él tiene un poder que no lo tiene cualquier sadik, cualquier hombre justo. Empieza a demostrar algo, un poder que es sobrenatural. Y entonces lo empezamos a ver evidenciado en cada uno de los milagros que él hace, de sanidad, hasta de devolver la vida o traer la vida. Pero todo no lo hacía él, sino a través de él es que se manifestaba ese poder del Altísimo. O sea que siempre fue el medio de salvación. Por eso que lo relacionamos, esta parashá lo relacionamos como de Noah y el arca, tiene que ver con el sacrificio de Yeshua, como un medio de salvación. Entonces quedamos en lo que es la reconciliación. La sangre expía para que la reconciliación pueda ser producida. La relación espiritual dañada por el pecado se restaura completamente. Es decir, la expiación elimina la separación causada por la transgresión. La expiación elimina, eso es importante que ustedes lo tengan muy presente, la expiación elimina la separación causada por la transgresión, reconciliando nuevamente al hombre con Dios, según Levítico capítulo 16, 30 y 2 de Corintios capítulo 5, verso 18 al 19. Y si quieren lo pueden ir buscando, porque es importante que usted lo lea, que usted lo tenga presente. Dentro de la reconciliación, el que lo tenga me manifiesta que lo tiene para leerlo. 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 18.
¿Quién lo buscó? 5:18. Dice, todo lo que proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es tuyo, es mío. Por cuanto fuimos reconciliados por medio del Mesías, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea que usted tiene que ser un partícipe de la reconciliación. Usted no se puede quedar con la bendición que ha recibido. La bendición que usted ha recibido, debes compartirlo. Debes compartirlo. Con tu familia, con tus hijos, con tu vecino. Si el Señor tuvo misericordia de ti, también lo va a tener con aquel que está a tu lado. Con aquel amigo, con aquel vecino, con aquel hermano, hermana. Debes compartirlo. La paz interior y la conciencia limpia, que es el shalom. La paz interior y la conciencia limpia juegan un papel importante porque la sangre espía para que la conciencia pueda ser limpia. Para que la conciencia pueda ser limpia y el corazón tenga paz. Nosotros no podemos tener conciencia limpia ni paz cuando no se ha limpiado nada. Todavía hay suciedad. Entonces, la sangre también tiene un efecto de darnos a nosotros una paz interior y una conciencia limpia. Ya no puedes sentir culpa de aquello que has cometido, aquello que has infringido, puesto que ya el Señor ha limpiado. Y eso te hace tener, ¿verdad?, paz en tu interior y una conciencia limpia. Ahora que si nosotros la ensuciamos, ya es otra cosa. Con otro acto, con otra transgresión, ya es distinto. Pero por lo que nosotros nos sentíamos culpables, nos sentíamos condenados, nos oprimía, ya eso ha sido absuelto, ha sido resuelto, ha sido perdonado. Entonces tenemos un corazón, ¿verdad?, y una conciencia limpia. Al eliminarse la culpa, y eso ténganlo muy presente, al eliminarse la culpa, el creyente experimenta verdadera paz espiritual. Te quita la autoflagelación, porque la culpa te hace sentirse, o sea, te flagelas a ti mismo. Es como un martillo dándote tú mismo. Y tengo esto, y vuelves como a repetirlo, hasta que eso no te deja tranquilo, no te deja con paz. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la sangre en ti? Entonces, la pregunta que nos haríamos, ¿esa sangre está haciendo efecto en mi vida? ¿O todavía falta entregarle al Eterno ciertos aspectos, ciertas situaciones de mi vida que no se lo ha puesto todavía? Venimos ahorita reciente de Yom Kippur, donde hicimos muchas declaraciones, ¿verdad?, de cosas que estaban ocultas, que ignorábamos, pero que estaban allí, que nos limpiamos de ellas, a sabienda, a no sabienda, que la habíamos hecho o que habíamos dejado de hacerla, o que no cumplimos por ignorancia, o porque sencillamente nos descuidamos. Entonces, ¿qué es lo que nos está invitando esta sangre
El shalom. ¿Qué es lo que significa para nosotros el shalom? ¿Verdad? Es que el creyente experimenta verdadera paz espiritual, restaurándose también la conciencia dañada por el pecado cometido. Busquen en Hebreos capítulo 9, 14. Alguien que busque Hebreos capítulo 14 y Romanos 5. Romanos 5. Hebreos 9, 14 y Romanos 5. Por favor, búsquenlo rapidito para avanzar, pero necesitamos leerlo para que usted tenga muy presente estos dos pasajes. Romanos 5, 1 y Hebreos capítulo 9, 14. Ajá, ¿qué dice? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante su espíritu eterno, limpiará vuestra nube para que sirváis a Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el espíritu eterno, sin mancha a Dios, limpiará vuestra nube para que sirváis a Dios. Eso es Hebreos 9. ¿Cuánto más la sangre? ¿Cuánto más la sangre? Romanos 5. ¿Quién lo tiene? Sí, hermano Pablo. 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Amén. Justificados. Fíjense que hay una sangre que justifica, somos justificados. ¿Sí? 5. Protección contra la ira y el juicio y el juicio divino. La sangre expía para que el juicio de Dios sea ejecutado y su ira aplacada. Al ser anulada la culpa, el juicio divino ya no tiene base legal sobre el pecador. La sangre funciona indirectamente como señal que indica el juicio ya fue ejecutado sobre el sacrificio y por tanto no puede ser aplicado nuevamente sobre el individuo protegido. Éxodo capítulo 12, verso 13, Éxodo capítulo 12, verso 23 y Romanos. Ayúdenme por favor a buscar esas citas porque tenemos que leerlas. 12, 13 y 12, 23. Y después Romanos 5, el que tenía Romanos, busque Romanos 5, 9. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde todos los y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando quiera la Hace referencia, ¿verdad?, a la sangre que está haciendo un efecto protector. La sangre hace un efecto protector. ¿Dónde? ¿En qué se evidencia esta pequeña enseñanza, esa microenseñanza? Justamente preparando a los hijos de Israel para separarlos de el pueblo egipcio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo estaba separando? ¿Cómo lo estaba protegiendo? ¿Cómo estaba haciendo un cerco? Le estaba mandando a que colocara sangre, untaran sangre en los dinteles. Esa sangre era la distinción, ¿verdad?, de la protección divina que se iba a ejecutar, ¿verdad?, para vida y para muerte. Para vida de los primogénitos, de los hebreos, de los judíos, y para muerte de los egipcios. Ese es el efecto de la sangre, protección. ¿Qué dice Romanos 5, 9? pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él
¿Puedes repetir? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, su sangre y la ira. Ujú. Por él, justificado por la sangre, seremos salvos ¿de qué? De la ira. De la ira. Esto es tremendo. Quiere decir que para el Eterno es una algo diríamos, o sea, que impacta, o sea, lo que nosotros hacemos le causa al Eterno eh, ira, dolor. Y entonces, ¿qué hace el efecto de la sangre? Aplacar esa ira del Eterno. El Eterno nos puede consumir a cada uno de nosotros, si Él quiere. Por eso que hay personas que, hemos visto que hay personas que caen, o sea, estando vivas y proclamando, diciendo una cosa, enseguida cayeron, porque hicieron algo que impactó no solamente a la ira que el Señor se levantó, sino también como mal testimonio delante de la comunidad. Por eso, Ananías y Zafira, ¿se acuerda de aquel episodio? Cuando le mintieron al Eterno y le mintieron al pueblo, quisieron mentirle al pueblo. ¿Qué pasó? La ira del Eterno se manifestó y cayeron. Cayeron. O sea que la ira del Eterno, ¿quién la provoca? El mismo hombre, la misma transgresión del hombre. Entonces, la sangre no protege directamente. La sangre en sí misma no es un escudo o instrumento mágico de protección. Sin embargo, más bien la sangre es el medio legal de expiación. La sangre es como para justificar, ¿verdad? De que has sido protegido. Estás protegido con esa sangre. Pero la sangre en sí no tiene ninguna acción sobrenatural. Es una señal, es obediencia lo que estamos manifestando allí, lo que se está enseñando según en ese momento de los hijos de Israel cuando fueron llamados. Pero también, como lo dice en hebreo, esa sangre significa ese reconocimiento, esa humildad que debemos tener. Entonces, más bien la sangre es el medio legal de expiación. Expiación, que es lo que significa kiper, que paga y cubre la culpa del pecado. Paga y cubre la culpa del pecado. Levíticos 17:11 dice también que al desaparecer la culpa por expiación, desaparece también la causa que atrae el juicio divino. O sea, que aplaca y también pone a un lado el juicio que ya se había dictado sobre la persona que había transgredido. ¿Sí? Desaparece la culpa. También la causa que atrae el juicio divino atrae también. Por lo tanto, la protección que se experimenta frente al juicio es indirecta y, en consecuencia, jurídica de la expiación. Eso es lo que quiere decir en primera instancia, ¿no? En Éxodo capítulo 12 está escrito: la sangre os será por señal. Fíjense lo que le dije, que la señal no tiene un efecto, como un reactivo. Voy a echarle 2 goticas de sangre y desaparece. No es, o será de señal. O será de señal cuando vea la sangre, cuando se vea la sangre, pasaré de largo y no habrá plaga sobre vosotros. Quiere decir que estamos haciendo un acto
primeramente de aceptación de que esa sangre representa para nosotros un escudo, una protección, pero no es el efecto de ella en sí, sino lo que representa. La obediencia de nosotros decir, voy a colocar la sangre que me mandaron a colocar para como medio de protección. ¿Sí? ¿Sí estamos claros allí? Tú ibas a decir algo, hermano. Con respecto a la conciencia libre, más que conciencia libre, porque cuando ya te haces consciente cuál es tu maldición, y ya tienes vergüenza para volver a volver. Entonces, tú no te puedes presentar a tu padre, o no puedes acostarte a dormir sin haber venido con perdón. Tener esa conciencia activa, esa conciencia despierta, como un sensor, como algo automático, que te advierte, no lo vuelvas a repetir. Y así tú vas caminando, las conexiones pero cuando tú comienzas a vivir el pasado, el nombre de Jesús, entonces puede la obra sin caminar, que termina, sí. voluntad, que así sea tu voluntad, porque la voluntad es voluntad. Si nosotros no queremos ver cuando no queremos ver. Claro, por eso se nos da el libre albedrío. Y el libre albedrío, ¿verdad? Que de nuestra parte, si cumplo o no cumplo. Si lo que digo o prometo, lo ejecuto. O lo pongo a un lado. Yo mismo voy a ser el que voy a experimentar las consecuencias de mi falta, de mi transgresión. Más nadie. Por eso que los padres de la antigüedad hablan de que ¿quién es responsable de mí? ¿Quién es responsable? Uno mismo. Si yo no hago el esfuerzo por cumplir y hacer las cosas que me corresponden hacer, nadie las va a hacer por mí. Nadie las va a hacer por mí. Cada uno de nosotros somos responsables o corresponsables también de los demás, pero en animarle, en incentivarle, en motivarle, pero al fin y al cabo, el que toma la decisión final de hacer las cosas es uno mismo. Es uno mismo. De nada sirve de que yo les pueda decir una y otra vez de que es necesario que hagamos grandes ajustes para la oración, para leer su Torá, para apartarnos y tener nuestro tiempo íntimo con el Señor, si no lo hacen. La decisión es de cada quien. Entonces tú ves que hay hermanos y hermanas que ya no caminan, sino corren. Pero hay otros que están apenas gateando. Y pasan los años, y siguen gateando. Siguen gateando. No crecen, no se levantan. ¿Por qué? Porque ha sido su decisión. El que quiere madurar, el que quiere crecer, ¿verdad? Empieza a accionar de una manera distinta, positiva. Por eso lo leímos en Pecado. El cerco nos invita a nosotros a participar del cuidado, del cuidado de ese jardín. Y ese jardín puede ser penetrado por todos los insectos y roedores
y cualquier cantidad de alimaña y cualquier animal depredador que pueda dañar el jardín, pero si nosotros no levantamos ese cerco, va a entrar el que le dé la gana, ¿verdad? Y va a destruir y se va a comer y va a acabar con aquel jardín hermoso. Entonces, el cerco de protección lo levantamos cada uno de nosotros. Como congregación lo levantamos cada uno de nosotros, lo fortalecemos y nos volvemos guardianes de él. Y cuando empezamos a saber y entender de que tenemos que ser guardianes, es que cada uno de nosotros tiene que cumplir una guardia. Hay que cumplir una guardia. Esos son 24 por los 365 días. No 24 por 24 ni 24 por 7. Los 365 días del año. Tenemos que estar pendientes el uno por el otro. Y por eso que el ejemplo que vemos, aún con todas las transgresiones y las subidas y las bajadas del pueblo de Israel, en medio del desierto, en medio ya en la tierra prometida, en medio ya de los exilios que han sufrido, y los progromos y toda la persecución que ellos han tenido, es un pueblo que aun cuando muy diminuto el porcentaje de los que son fieles, se siguen manteniendo según la Torá. No lo podemos negar. No lo podemos negar. Y de ese ejemplo bueno es el que nosotros debemos tomarnos, agarrarnos. ¿Ven? Por eso que desde la antigüedad la Torá se ha mantenido fiel y ellos se han mantenido fieles a la Torá. No, eso no lo podemos negar. Siempre hay y seguirá existiendo un remanente fiel. Pero ¿a qué remanente nosotros nos estamos asociando? Al que ha sido transgresor, pecador, idólatra. Porque si empezamos a juzgar al pueblo, el pueblo también ha fallado una y otra vez. Como nosotros hemos fallado una y otra vez. Por eso hablamos de cerco, de protección, de cumplir guardias, ¿verdad? De saber de que cada uno de nosotros nos toca relevar el otro para que ese cerco se mantenga cuidado, protegido. ¿Sí? Si no hay alguien aquí en la puerta, de repente puede pasar cualquier persona que nosotros no conocemos y puede hacer cualquier atrocidad. Pero nosotros confiamos en el Eterno de que a pesar de todo estamos aquí como resguardados, ¿no? O sea, para entrar para acá tiene que saber alguien que estamos aquí o que venga por invitación de otro. Pero de la calle nadie sabe que nosotros estamos aquí. Pero sin embargo nosotros al invitar a otra persona estamos también cumpliendo con ese cerco. ¿Ves? Estamos cumpliendo con ese cerco. Porque al proclamar y decir lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo, estamos diciendo, lo estamos invitando también a ser parte para que escuchen estas bondades y estas reflexiones y estas enseñanzas que son de vida para cada uno de nosotros. Entonces, el acceso, la sangre aquí no tiene un poder mágico propio, sino una señal jurídica que la justicia divina ya está satisfecha. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, no hay razón para que el juicio recaiga sobre esa casa. ¿Sí? Sexto, acceso a la presencia divina. El efecto de la sangre da un acceso a la presencia divina. Hay un acceso. ¿Qué quiere decir un acceso? ¿Verdad? Lo que han visto las puertas automáticas que yo en algún momento siempre se le colocaba un acceso de control. Ahí solamente entraba el que tenía una tarjeta, ¿verdad? Para abrir esa puerta. Ahí el que se paraba no entraba. Si tú no tienes la tarjeta, no entras. ¿Sí? Es un control de acceso. Entonces, el acceso a la presencia divina, ¿cuál es el pase? ¿Cuál es la llave que da a ese acceso a la presencia divina?
la sangre, expía para rellenar la grieta en la relación con Dios. La expiación remueve la barrera. La barrera es el control, el acceso, ¿verdad? Que se te da, o el pase que tú tienes para tú accesar, entrar. La barrera, la remueve, la barrera espiritual que impedía acercarse a Dios. Hay algo que interrumpía esa relación, esa comunión con Dios, y tenía que ver con qué, con la culpa, con el pecado, con la transgresión que el hombre ha cometido. El hombre se siente culpable, se aleja, se aparta. El Eterno le dejó como un proceso al hombre de reflexionar sobre lo que había hecho, y dice, ¿dónde está Adán? Y él esperó que Adán y Eva consiguieran ramas y cortaran y se taparan su desnudez, porque ellos sentían culpa por lo que habían hecho. Pero el Eterno fue tan amoroso que esperó que ellos hicieran eso para entonces él poder hablarle, para que ellos no sintieran vergüenza. Entonces la culpa es un momento bien crucial, bien difícil para nuestras vidas, porque sentimos vergüenza. Y esa vergüenza nos hace esconder. O sea, no tratamos de poner, como se dice, una máscara temporal, pero a la final el Señor conoce todo. El Señor conoce todo tu ser. No hay nada oculto delante de Él. Nada, absolutamente nada. Pero como Él es un caballero, dentro del término que nosotros conocemos de caballero, que deja que primeramente tú dejes el paso de reconocimiento, de arrepentimiento, entonces yo te digo, sí, yo te perdono porque tú estás reconociendo y tú estás viniendo delante de mí con humildad de corazón. Entonces, esa sangre, ¿verdad? También tiene un efecto que espía para rellenar la grieta en la relación con Dios. La expiación remueve la barrera, como lo dije, espiritual, que impide acercarse a Dios debido al pecado, abriendo nuevamente el camino. El camino se había obstruido, el camino se había puesto una barrera. Es la barrera que nosotros conseguimos muchas veces al entrar en un estacionamiento. Tú tienes una barrera. Ahí no entran todos los carros, ahí entran solamente los carros que tienen su control, ¿verdad? Pero si tú no tienes el control, entonces tienes que hacer un trámite para buscar un control, pedir, comprarlo, X, lo otro, siempre en pago para entonces tú tener nuevamente ese control porque lo perdiste. Entonces, ese control que tú estás recuperando es ese acceso, es a través de esa sangre, ¿verdad? Que ha hecho un efecto para restablecer ese acceso ahora, esa comunión con el Eterno. Entonces, quiere decir que se restablece un camino, una comunión íntima con Él, nuevamente, que se había roto, que se había interrumpido, ¿verdad? Que había hecho cortocircuito. Y cuando se hace un cortocircuito hay que buscarlo reparar. ¿Sí? El cortocircuito ahí sucede muchas veces por recalentamiento, ¿verdad? O los cables ya están vencidos, ya están viejos y hay que reponerlo. Entonces hay que cortar o hay que empatar o sencillamente cambiar todo el cable. ¿Cuántas veces tenemos que cambiar nuestro cable espiritual para reconectar nuevamente esa comunión con el Eterno? Necesitamos realmente que el Señor haga una reparación en nuestras vidas, y eso es lo que significa la sangre también. Reparar lo que se obstruyó, se recalentó, se debilitó y se interrumpió. ¿Sí? Se visualiza un poco más dentro del término de lo que nosotros vivimos cotidianamente,
con lo que nosotros usamos diariamente y que tiene que ver como un ejemplo pues, de lo físico. 7. Victoria sobre el acusador de nuestras almas. Siempre va a haber un momento que tú te vas a sentir acusado de ti mismo. Es la autoflagelación por lo que hiciste, por lo que cometiste. Y comienza un duro trato contigo mismo, porque tú te conviertes en tu propio enemigo. Empiezas justamente a condenar aquello que cometiste, aquello que faltaste, aquello que dejaste de hacer. Te sientes mal, te sientes muy triste, te sientes agobiado por aquello que debía haberlo hecho y no lo hice. Dejé de hacerlo. Estaba consciente y me lo dijeron que lo hiciera una y otra vez y no lo hice. Y cuando llegó la situación, cónchale, ahora me pesa, me duele, me entristece, me siento abatido, abatida por aquello que estaba en mis manos y dejé de hacerlo, ¿verdad? Por negligencia mía. Entonces, entramos en un proceso de que necesitamos tener la victoria sobre el acusador, el que nos acusa a nosotros. Delante del Eterno, se le presentó el enemigo, en aquel episodio de Job. ¿Se acuerdan de Job? Y el Eterno no tenía ninguna queja de Job. Y el acusador buscaba traer un elemento para acusarle. El enemigo se va a levantar siempre para acusarte, para hacerte sentir culpable. Entonces, el efecto justamente de la sangre es esa, es darnos la victoria sobre el acusador de nuestras almas. Decirle al enemigo que ya hemos sido sanados, justificados por esa sangre. Y él no tiene el derecho legal de acusarnos. Pierde todo el derecho de acusarnos. Entonces el acusador Satanás o el Satán pierde su argumento jurídico contra el que cree. Pierde el argumento jurídico contra el que cree. Pues ya no existe duda ni culpa por el cual acusar.